Y ya estamos de regreso aquí en Desnudos en las pantallas de Arica TV y también en nuestras redes sociales, conversando con el consejero regional, don Leonardo Borges, y el doctor Víctor Criollo. Doctor, ¿quiénes están más propensos a poder sufrir un infarto? Yo le comentaba, don Leo yo lo veo delgado, es deportista, me imagino que también come bien sano. ¿A qué se debe eso? Claro. Bueno, mira, hay una categorización, o llamémoslo un estado en donde definimos como presencia de factores de riesgo cardiovascular, que están muy estudiados, hace más de 50 años se sabe cuáles son los factores que producen un infarto, o sea, eso lo sabemos. Y está definido básicamente por un antecedente familiar, hereditario o genético. Existe claramente una predisposición de tipo hereditaria a poder tener estos eventos o cardiopatía coronaria. Y luego hay otros que no son modificables, pues evidentemente no podemos modificar la genética del paciente, eso es inmodificable. Pero hay otros factores que son modificables que cada vez han ido aumentando, porque tenemos unos factores de riesgo clásicos, que eran antiguos, en donde se conocía mucho la dislipidemia o los trastornos del colesterol, que puede ser genética o adquirida. Luego teníamos el tabaquismo, cosa que en Chile es un factor importante, y en las mujeres, de acuerdo a las encuestas, el 40% de las mujeres fuman. Luego tenemos la diabetes o enfermedad metabólica, un 13% de los chilenos tienen diabetes y el 85% de nuestra población es sedentaria. Entonces tenemos diabéticos, hipertensos, sedentarios, fumadores importantes, ¿ya? Y además otros factores que se han sumado a estos clásicos, que son los factores ambientales, el ruido y la contaminación, cosa que antes no los teníamos, pero ahora es claro ver cómo las ciudades están llenas de contaminantes, ya sea por vehículos, exceso, fábricas, etc. Entonces tenemos una serie de factores de riesgo que te predisponen a tener una enfermedad coronaria. Y eso está estudiado. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros hacemos los cardiólogos, evaluamos al paciente y sabemos cuáles factores de riesgo tiene y se hace una categorización de riesgo cardiovascular. Y ese riesgo va a ser determinado de bajo riesgo, grado de riesgo moderado o alto. Evidentemente, Ángelo, como tú entenderás, un paciente de riesgo bajo es un paciente que tiene menos del 5% de posibilidad de hacer un evento coronario. Los cardiólogos llamamos eventos, porque no solo es el infarto, es la angina, como le pasó a Leo, que se llama angina preinfarto o angina inestable, que le da aviso, que te permite tener un tiempo de lapsus que te permite poder acudir a un servicio de urgencia o ver a un médico. Cosa que no le pasó a Lucio, lastimosamente en el caso de él, la enfermedad debutó con un paro cardíaco. No tuvo opción. Pero si tú miras su análisis de riesgo, escuché que era diabético, hipertenso, probablemente obeso, no sé qué más. Entonces te das cuenta, Ángelo, que hay un perfil que te va delimitando si tienes o no posibilidad. Patrón, claro. Así, y eso es lo que hacemos los cardiólogos. Evaluamos los factores de riesgo, hacemos pruebas complementarias y definimos el riesgo. Si es un paciente de riesgo cardiovascular alto, las medidas de tratamiento son enérgicas, potentes, fuertes. Si es un riesgo cardiovascular bajo, medidas de acuerdo a las circunstancias. Entonces, por lo tanto, es muy importante la categorización y conocer los factores de riesgo. O sea, si eres fumador, si eres hipertenso, si eres diabético, lo que está de moda que conversamos, consumo de alcohol y en nuestra región el consumo de cocaína y fármacos adictivos, recreativos. Y lo que se está viendo con mucha frecuencia, el uso de alcohol más Red Bull, más estimulante. Los jóvenes con este afán de euforia, de sentirse mejor, se toman un whisky más una Red Bull. Entonces, imagínate el estrés que se produce a los tejidos, al miocardio. Entonces, eso está teniendo consecuencias y es tal así, Ángelo, que la curva de mortalidad del infarto que se veía antes entre los 60, 60 años, 70 años, va corriendo para atrás. Ahora tenemos infarto a los 25, a los 30, a los 40. Es por lo que mismo usted dice, el consumo de droga. Don Leo, ¿en su familia hay algún antecedente? Sí, cuando el doctor expone y explica que bueno, hay factores que tienen que ver con la alimentación, con cosas que nosotros adquirimos, ¿no es cierto? El sedentarismo, hay varias cosas físicas, pero también él expone y explica respecto de antecedentes como genéticos, ¿no?
que no son modificables porque ya están contigo, vienen contigo al nacer. Y efectivamente nosotros con la familia ahora agudizamos un poco el estudio del tema al interior de la familia y tenemos antecedentes de que mi abuelo paterno, él falleció de un paro cardíaco también, ¿no? Tenía antecedentes y él entre los 40 y 50 años, o sea, era mucho más joven. Mi padre murió de un infarto, de un paro cardiorrespiratorio, eso es lo que dice el diagnóstico de su fallecimiento, a los 77 años, un poquito más mayor que mi abuelo. Y yo estuve conversando con algunos familiares porque mis padres, o mi padre en particular, venía de la zona de Alcagüe, Chiloé, Punta Arenas, esa zona son nuestros antepasados por el lado del papá. Y tengo una prima, María Isabel, que está bordeando los 50 años, también tiene un soplo en su corazón. Y un primo que encontramos hace poco también, él tiene 70 años hoy día y también es paciente coronario. Entonces, hemos con seguridad que hay un antecedente genético del abuelo, de mi padre, de algunos familiares cercanos, y hoy día, bueno, pasé a incorporarme a la lista de los pacientes coronarios cardiópatas de la región de Arequipa y Parinacota también. Doctor, ¿qué se puede hacer en esta ocasión? ¿Cómo se puede cuidar a una persona que ya tiene antecedentes con su familia? Con las comidas, por ejemplo. Aquí la productora me molestaba, decía que habíamos puesto empanadas, pero es porque estamos en el 18, el tiquitiquita. Claro. Bueno, mira, claramente la enfermedad cardiovascular o esta enfermedad es modificable. O sea, si uno hace prevención temprana y enseña y educa desde las escuelas y los colegios y la familia, educa en hábitos de vida saludables, evidentemente eso tiene un impacto tremendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lastimosamente es tan fuerte la propaganda del consumo alimentario de comida chatarra, que la ley de etiquetas de fármacos y todo costó tanto hacerla, porque evidentemente la industria pierde recursos cuando tú no comes papa frita, cuando no comes esto. Entonces, nadie te va a recomendar evite esto y coma carnes blancas, evite las grasas, porque es un negocio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Saber que efectivamente es una enfermedad que tiene una etapa de prevención. Y eso significa educación. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las autoridades políticas, públicas, etcétera? Campañas de concientización y educación desde la escuela, desde los colegios, desde la familia. Hábitos de vida saludable, el ejercicio, romper el sedentarismo, evitar la comida chatarra, evitar las grasas. Y un chequeo médico, categórico. Porque de esa manera podemos modificar los factores que pueden ser y reconocer a los pacientes que tienen factores hereditarios, como el caso de Leonardo, que él tenía esta genética y es probable que seguramente su colesterol, a pesar de ser deportista, haya sido elevado. Entonces ya venía la marca genética, venía el timbre. Claro. Entonces él tenía protección cardiovascular por su perfil lipídico pobre, riesgo cardiovascular alto. Ese paciente nosotros lo sacamos del medio y lo etiquetamos y nutricionista, ejercicio, fármaco, terapia, etcétera, etcétera. Entonces, si tú me preguntas, ¿podemos hacer algo? Sí, mucho, pero hay que partir por la prevención. ¿Qué pasa la situación aquí en Arica y Parinacota? ¿Cómo se controla la gente que tiene un infarto? ¿Está la seguridad de que la gente se controla a tiempo? ¿O hay mucha estadística de gente que fallece por enfermedades cardiovasculares? Mira, bueno, la enfermedad cardiovascular pasó a ser en Chile, en el mundo entero, la segunda causa de muerte, o sea, a nivel poblacional. La primera causa de muerte son el cáncer. Entonces, por lo tanto, al ser una enfermedad preponderante que te quita años de vida, por ejemplo, el uso que murió a los 50 y tantos años. 51 años. 51 años de vida saludable, los avisa que sean años de vida saludable, lo que se pierde tanto para él como para su familia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que tener medidas potentes de prevención, medidas muy potentes. Ahora, en esas circunstancias, la educación, como te decía, es clave. El paciente tiene que conocer qué factores de riesgo tiene y nosotros tenemos que ser capaces de articular una red de salud potente a nivel de atención primaria que se vincule con la atención terciaria para que el médico de la atención primaria esté capacitado. ¿Qué está sucediendo realmente en la práctica, Ángelo? De que después de la epidemia de COVID, de la pandemia de COVID, todas las atenciones médicas quedaron relegadas, porque nos centramos como país a esta gran mortandad que se produjo por esta enfermedad y tuvimos que suspender atenciones.
Tengo datos aproximados, no estoy con la cifra exacta, pero existen como 2 millones de atenciones de pacientes en Chile que están en espera de una atención médica. Entonces, si somos honestos y sinceros, es verdad que las atenciones médicas no son oportunas. Entonces tenemos que buscar una estrategia, que lo conversamos con Leonardo, de tal manera que podamos volver a hacer exámenes preventivos y no tener pacientes en lista de espera, porque muy probablemente esos pacientes hayan muerto. Tal como tú dices, Leo, probablemente en esta espera hayan algunos fallecidos. Entonces no estamos llegando con la oportunidad de la atención que necesitamos. Y eso significa que tenemos que tener más recursos médicos para poder hacer exámenes preventivos, incorporar estudiantes de medicina, enfermería, que hagamos screening o tamizaje de enfermedad cardiovascular para poder atender a tiempo, y campañas de educación. Acaba de terminar el mes del corazón, en el mes de agosto. Hicimos algunos stands de toma adecuada de la presión arterial, de consejería, de sobrehábito, de sobrehábito. Pero yo creo que hace falta la articulación de las autoridades de salud, de las autoridades educacionales y políticas para generar una red de atención que nos permita atender al paciente en la etapa de prevención. Que don Leo también es autoridad aquí en la región de Arica Parinacota y se ha luchado tanto por el famoso angiógrafo. Sí, eso es, cuando había llegado el angiógrafo, después no estaban los cables. Yo recuerdo una cosa como chistosa parece, pero es como fundamental tener los cables, y ahora ya es otra la situación, ¿no? Sí, mire, aquí hay mucha virtud detrás de todo esto. Hay una necesidad imperiosa de atención de salud, ¿no? Particularmente en el área del cáncer. Acá se acaba de crear la agrupación oncológica de Arica Parinacota, que también va a luchar por la educación, por la prevención, por los cuidados paliativos y bueno, finalmente por ojalá tener acá en la región un centro de radioterapia que no tenemos, y que los pacientes, tal como pasaba con los cardiópatas, Antofagasta, Santiago, estamos luchando por la descentralización y por tener un programa, políticas públicas nacionales y regionales. Ahí hay que apuntar a lo regional para trabajar en equipo, tanto los políticos, la salud, los médicos, lo técnico y también la sociedad civil, que se ha organizado con mucha virtud. ¿Por qué destaco la sociedad civil? Porque históricamente el Hospital Dr. Juan Noé Regional nunca tuvo un angiógrafo, ¿no? Que es un instrumento digital, ¿no es cierto?, de alta tecnología, alta precisión, que permite en tiempo real, lo vuelvo a reiterar, en 20 minutos aproximado, el especialista, el hemodinamista puede determinar y puede saber a ciencia cierta, mirarlo con sus propios ojos, dónde está la arteria obstruida. Sin angiógrafo eso no se sabía. Por lo tanto, había que, en la famosa lista de espera a Antofagasta o a Santiago, muchos pacientes murieron en Arica esperando esta posibilidad, porque son muchas las personas que están en esta condición. Sin embargo, la llegada del angiógrafo, que fue un trabajo en común de muchos actores, yo destaco la virtud de la sociedad civil, porque ellos son finalmente, o somos nosotros la sociedad civil, los que exponemos, tenemos datos, somos las personas, digamos, ¿no? El insumo humano, que es lo más importante en esto, que es la vida humana. Entonces, lo que era una necesidad de tener un angiógrafo, en conjunto la sociedad civil con el área de salud, los médicos, que han hecho un trabajo extraordinario en Arica también, y los políticos, la clase gobernante que tiene que tomar decisiones, logramos entre todos que una necesidad se transformara en una prioridad. Y fue así como felizmente el angiógrafo estuvo bordeando el orden de los 2.000 millones de pesos, una suma importante de dinero, ¿no? Que hoy día, a la luz de salvar, yo me atrevo a decir que no son cientos, sino son miles personas que ya han sido intervenidas por el angiógrafo. Yo soy felizmente uno de aquellos. Entonces ese dinero compartido con el Ministerio de Salud, compartido, gracias a Dios, al Consejo Regional y a la Intendente de su época, la señora Gladys Acuña, al Consejo Regional del momento, que aprobaron también recursos, porque fue un trabajo compartido en recursos para habilitar las obras civiles y el angiógrafo como tal, ¿no? Entonces, hoy día, gracias a Dios, tenemos este instrumento, tenemos a 2 especialistas hemodinamistas que se capacitaron, que están aquí, esperamos 24/7 que se mantenga eso, para poder entregarles siempre una expectativa confiable a aquellos que lamentablemente en algún momento, por las razones que el doctor ha explicado, sufren de un infarto agudo al miocardio u otras patologías asociadas al tema coronario.
Vamos a hacer un pequeño alto, interesantes entrevistados con un tremendo tema, como es los infartos, entre otros que hemos tocado aquí en Desnudos. Pausa, ya estamos de regreso. Para tu próximo evento o convocatoria, confía en nosotros. Bonafesta Chile. Servicio Integral Automotriz Integrauto, mecánica en general, reparación de motores, electricidad y electrónica, escáner, venta de repuestos, desabolladura y pintura. Ubícanos en José Santos Chocano 2276.